yendo con los otros artesanos cuando empecé y también deshaciendo pulseras cuando empecé. Pero pues es que también te digo que evoluciona, yo creo que cuando uno más o menos está aprendiendo es más cuadrado si quiere que las cosas salgan más cuadradas. Y ya como que llegas agarrando experiencia ya puedes debrayarte más, ¿no? Sí, yo antes sí como que discutía con compañeros porque es que no somos artesanos, es que somos artistas y ay, ¿cuál sangrona? Digo, es que nosotros es lo que hacemos. Por ejemplo, mira, hay tres, ¿no? Pero ninguno es igual al otro. O sea, aunque sea el mismo diseño, ninguno es igual al otro. Entonces también ya cambia, ¿no? Película de la semana. Bueno, mira, yo soy originaria de Ciudad Juárez. Más o menos yo empecé a trabajar la artesanía por cuenta propia, así sin que nadie me enseñara a los 16 años, pero claro que hacía puros pininos. Ya hasta a los 19 años, 3 años después, conocí a un indígena de Oaxaca que me empezó a dar clases de astrología prehispánica. Estuve estudiando con él 3 años, aparte vendíamos ámbar, huipiles y artesanía, y más o menos ya empecé a tener más maestros de artesanía como a los 21, ya fue que ya tenía yo sola mi propio puesto, pero el artesano en sí, como nosotros, ha sido muy devaluado, muy maltratado también aparte, conforme van pasando los años, nuestro trabajo, que es un trabajo de principio de era de los tiempos, vaya agarrando más dignidad, que se nos reconozca más lo que es en sí el trabajo del artesano. El trabajar con las manos pues realmente es una bendición que muchos aquí pues la tienen, ¿no? Y pues es un arte. Pues antes era más fácil, hoy sí se batalla más, sobre todo cuando somos madres solteras, ¿no? Entonces sí batallamos un poquito más, porque precisamente te digo, aquí en Chihuahua no es un estado que esté muy acostumbrado al artesano como nosotros. Hoy hay bastantes y a mí me da mucho gusto, ¿no?, que ver que cada vez somos más, pero la gente no está muy acostumbrada a este tipo de cultura. No sé si a mucha gente le haya tocado conocer Coyoacán, pues ahí es todo un parque como lleno de artesanos. Bueno, ya no está tampoco, estamos tratando de hacer otros tipos de movimientos, más eventos, otro tipo de manera de cómo vender nuestros productos. Ahora con el internet pues ya nos tenemos que meter más también al internet, ofrecer los productos, pero también, como te digo, queremos que la gente se acerque más aquí con nosotros. Y como te digo, antes me iba muy bien, ahora ha bajado mucho. Acabo de que ya tengo que hacer otra cosa porque ya la artesanía me ha sido difícil que salga. Y o sea, si la gente llega hasta estados de depresión, primero sí estaba en depresión de que, caray, ¿por qué no ha salido? De tratar de cambiar la vibra de uno mismo, la actitud. Pero si te me dicen, no, pues sabes que vete a un restaurante a trabajar, híjole, no sé, a pesar de que me gusta, yo amo más, yo creo que mi trabajo de artesana, sí lo he llegado a pensar, pero de que lo haga, híjole, ya está más difícil. Duramos más de un año batallando con el municipio por el espacio. De hecho, con anterioridad ya habíamos tenido un espacio en el centro y teníamos permiso de palabra, pero no teníamos un permiso firmado. Entonces, por lo mismo, cuando se les dio la gana, fueron y nos quitaron.
con eso de que querían cambiar el centro histórico en relación. Entonces duramos en pláticas mucho tiempo, de hecho hablamos con Quesada y que es o sea, según él mucho apoyo, ¿no? Y todo, y a la hora pues no se vio el apoyo. Entonces lo que quisimos es hacer este rollo como una organización no gubernamental. Los artesanos urbanos teníamos una necesidad de exponer nuestros trabajos. Entonces como no teníamos y tenemos muchos amigos que tocan y que bailan y que hacen varias cosas, decidimos hacer al principio era un corredor y ya después se convirtió en un tianguis. Entonces surgió con la necesidad de espacios para exponer. Cuando nosotros los expusimos a ellos que queríamos hacer el tianguis, pues para que hubiera una coordinación tuvimos problema con ellos porque ellos no querían que estuviéramos en su parque, ¿no? Y tuvimos una bronca con ellos, pero pues todo se solucionó y ya estamos trabajando aquí, pero sí es independiente. Tratado de meter también actividades para niños, pero igual hemos batallado con eso, ¿no? Porque el tianguis es un proyecto independiente y no cuenta con fondos, y la mayoría de las personas que hacen shows para niños pues tienen una cuota y no sé, es difícil, pero en realidad el objetivo es que sea para toda la familia, como muchos de nosotros también tenemos hijos, es que puedan andar aquí sin problemas. O sea, por lo mismo de que es un evento, un proyecto independiente, no tenemos fondos económicos. Entonces nosotros pedimos una cooperación a los expositores, es una cooperación 15 pesos, pero es para lo mismo de nosotros sacar la publicidad. La mayoría de nuestra publicidad es por flyer, por volantes, por Facebook, porque no tenemos un apoyo económico, ¿no? Y estamos haciendo ahorita lo de una rifa de varios productos que nosotros elaboramos para poder completar un sonido, porque hemos tenido problemas con eso. Bueno, nosotros tenemos el problema de los artesanos que nos ven como ambulantaje. Entonces se supone que como remodelaron el centro de la Bolívar para arriba, podemos estar sin un permiso, ¿no? O sea, tenemos chance de exponer, de vender, pues, más bien. Y pues el Parque Revolución se salta una cuadra, ¿no? de esa área. Y el único permiso que supone que tenemos que tener es de parques y jardines, es por el uso del parque, pero tampoco lo hemos sacado, ¿no? O sea, porque queremos separarnos de eso, de las instituciones gubernamentales. Esos carnales llevan sus huellas digitales hacia sus instrumentales. Rambo, cuéntales que retumben los cristales en las casas de los vecinos. Ya tú sabes, vengo, patrocino un ritmo, me entrego. Tú sabes, escupo este micro solo para calentarlo. Voy como un cazador, siguiendo huellas de animales. Ya te lo dije, estos carnales siguen sus huellas digitales hacia sus instrumentales. Siguen sus huellas digitales hacia sus instrumentales. En esta noche ya te la sabes, te propongo hacer un mondongo, seguir en una fiesta, aquí en un parque, no sé. La gente a ver qué pasa con el tonto de Ramsey y el güey de botellita de Jerez, güey. Y cómo no, ya te la sabes, cojo el pinche micrófono y me entrego en este juego, güey. Ya tú sabes, me elevo, no despego las suelas del suelo. Y yo pregúntale a tu abuela, que las paredes se descarapelan, el Rambo vuela. Y ya tú sabes cómo ese planeta que brilla todos los días, que veo, ya tú sabes que lo entrego en esto, no es un juego, men. Es solo un juego, güey. Improvisación se llama. Y viene a cantarle desde la mañana hasta en la noche. Yeah.